Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 27 de enero, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos leyendo la carta a los Hebreos y leemos el capítulo 10, versículos 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién, iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Ya desde el día de ayer veíamos cómo la carta a los Hebreos nos transmite esa confianza en la fe que tenemos, la confianza en la promesa que nos ha hecho el Señor. Y ahora continúa en primer lugar recordando los tormentos que han tenido que vivir los cristianos a los cuales está dirigida esta carta, que vienen lógicamente de una comunidad hebrea, que han conocido y conocen muy bien la ley hebrea y toda la antigua alianza. Por eso la carta a los Hebreos ha transmitido justamente todo ese paso de la antigua alianza a la nueva alianza. Y este paso, esta aceptación de que Jesús es el Mesías esperado, les ha costado. Les ha costado en diferentes momentos y de diferentes formas. Y esto es lo primero que les recuerda. Recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, es decir, cuando recién habían recibido el bautismo, tuvieron que afrontar duros y dolorosos combates, convertirse, dar el paso de la antigua alianza a la nueva alianza, aceptar a nuestro Señor, no fue para estos hermanos fácil, fue difícil. Tuvieron que afrontar diferentes luchas, diferentes combates. Algunos de ellos posiblemente fueron rechazados por su familia. ¿Qué nos está recordando la carta a los Hebreos? Que nunca se nos ha prometido un cristianismo sencillo, un cristianismo que no pelea, que no lucha por defender su fe. Todo el contrario, aquel que quiere vivir su fe deberá enfrentar pruebas y luchas. Tuvieron que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a insultos y tormentos. Insultos y tormentos. Esto es lo que recibieron esos hermanos por profesar su fe, por haber recibido el bautizo. Otras veces, en cambio,
compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de aquellos que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo que esa posesión era posesión de cosas temporales, pero ustedes apuntaban a cosas mejores y perdurables. Qué importante eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque, mira, muchas veces a mí hay personas que me dicen, "Ay, es que pierdo la fe delante de los problemas". ¿Qué problemas? Los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de la vida que siempre van a estar ahí. Y mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué los problemas te hacen perder la fe? Porque nunca ha formado parte de la promesa del Señor el que no tengamos problemas. Pero es que yo le pido al Señor, sí, está muy bien que tú le pidas trabajo, el bienestar, la salud, lo que sea, pero el Señor nunca te ha prometido riqueza, el Señor nunca te ha prometido que no ibas a tener problemas, el Señor nunca te ha prometido que no ibas a pasar por enfermedades. No es esa la promesa del Señor. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando uno pone el corazón en la expectativa inadecuada, entonces se va a descorazonar muy fácilmente. Pero no por culpa de la promesa, sino porque yo puse mi corazón en aquello que no me habían prometido. Yo puse mi corazón en una falsa expectativa. Yo me creé ilusiones en mi mente, que eso es lo que nos ha prometido el Señor, los bienes mejores y perdurables, la vida eterna. Teniendo esto claro, no pierdan la confianza. Y comienza a hablar la carta a los Hebreos de esa confianza. ¿Por qué? ¿Por qué no perder la confianza? Porque la recompensa es grande. La recompensa es grande. Y efectivamente, el aliciente del corazón cristiano, ¿dónde está? En la recompensa de Dios. Aquella persona que dice, no, yo no hago nada por recompensa. Yo no hago nada por recompensa en este mundo. Muy bien, excelente. Eso se llama generosidad. Eso se llama verdadera caridad. Pero resulta que yo participo de la alianza atendiendo la promesa de Dios. Si no, no voy a participar de la alianza. Si el Señor lo que me ha prometido es, sigue mi camino, sigue mi palabra, y yo te daré esto, pues muy bien, eso es lo que anhela mi corazón. Si no, fuera lo mismo que decirle a Dios, bueno, es que yo en verdad no estoy interesado en tu alianza. No estoy interesado en tener esa alianza contigo. Tengan confianza porque la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan, ¿qué es? La perseverancia. Ya en la carta a los Hebreos se nos ha mencionado cómo la característica principal de la fe es la perseverancia. No se trata simplemente de creer en Dios. La fe no es el acto por el cual yo creo que Dios existe, sino el acto por el cual yo creo en lo que Dios me ha revelado y soy perseverante en esa revelación, es decir, en el cumplimiento de la palabra de Dios. En la ausencia de la perseverancia se manifiesta la falta de fe. Yo puedo decir con mi boca, no, yo estoy lleno de fe, pero resulta que si no hay perseverancia, no hay verdadera fe. Perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido, para que efectivamente, manteniéndose perseverantes, alcancen lo que Dios ha prometido, cumpliendo su voluntad. Atiendan entonces a lo que dice la Escritura. Pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. ¿Quién quiero ser yo
¿De aquellos que desconfían en la promesa de Dios o de aquellos que confían en la promesa de Dios? ¿Quién lo decide? Solo yo. Nadie más que yo. Esta no es una decisión que le pertenece a los demás y a la cual yo puedo, no, es que los demás, los otros, no, esto depende solo y exclusivamente de ti. ¿Quieres ser un hombre de fe destinado a salvarte o no? Esta es tu decisión y de nadie más. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos y leemos el capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Entramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, a lo que se llaman las parábolas del reino. Y comienzan justamente así, como Jesús, hablándole a la multitud, les dice: el reino de los cielos se parece. El reino de los cielos. Quiere explicar el Señor los secretos del reino de los cielos. ¿A qué se parece en primer lugar? A lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. A lo que sucede. No estamos hablando aquí de la semilla, sino que estamos hablando del acto de plantar, de sembrar esa semilla. ¿Y qué ocurre cuando se siembra la semilla en la tierra? Pasan las noches y los días y no ve lo que está sucediendo. Ha quedado oculto a sus ojos. Bueno, las grandes maravillas del reino de los cielos ocurren así, ocultas a nuestros ojos. ¿Qué sucede cuando nos bautizan? Visiblemente nada. Apenas podremos decir, bueno, estaba seco, ahora está mojado. ¿Qué sucede cuando una persona entra al confesionario y se confiesa, pide perdón por sus pecados? A la vista, nada. En apariencia, nada. ¿Qué sucede cuando celebramos la Santa Misa y el sacerdote toma el pan y el vino y los consagra? Es decir, pronuncia las palabras de consagración, las palabras de nuestro Señor en la última cena: tomen, coman, tomen, beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nada, en apariencia no sucede absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando dos personas entran a la iglesia y realizan sus promesas matrimoniales? Nada. En apariencia no ha sucedido nada, no se les ha transformado ni un pelo. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que ese que fue bautizado se ha convertido en hijo de Dios, que ese que entró al confesionario ha recibido el perdón de sus pecados, su alma ha sido purificada, que ese pan dejó de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo, que ese vino dejó de ser vino para convertirse en sangre de Cristo, que esos dos que entraron a la iglesia e hicieron sus promesas matrimoniales ya no son dos, son una sola
carne. El reino de los cielos es como lo que sucede cuando un hombre tira una semilla en la tierra. Sin que lo vea, esa semilla comienza a crecer, comienza efectivamente a germinar, comienza su proceso para después producir primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. La gracia de Dios no la podemos ver. Podemos ver las consecuencias de esa gracia, pero no podemos ver la gracia de Dios. Y el reino de los cielos está presente en medio de nosotros. La gracia de Dios está presente en medio de nosotros. La acción del Espíritu Santo es constante en medio de nosotros. La protección que recibimos de nuestros ángeles custodios, la intercesión que recibimos de parte de todos los santos, es constante en nuestra vida, pero no la voy a ver. No voy a experimentar de una manera sensible toda esa gracia y toda esa potencia de Dios. Así es el reino de los cielos, pero podré contemplar los frutos. Podré contemplar los frutos de esa acción. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imagínate un hombre que diga, no, como yo no puedo ver cómo la semilla se rompe y comienza a germinar y comienza a crecer, entonces mejor no tiro la semilla en la tierra y me la guardo en un frasco. Bueno, nunca verás los frutos. Nunca verás los frutos. Aunque yo no pueda verlo, efectivamente en el momento en que se tira la semilla hay un acto de fe natural. De fe natural, de que va a crecer esa semilla. Bueno, lo mismo es en la fe sobrenatural. Yo confío en la palabra del Señor, yo confío en aquello que me ha dicho y por eso hago lo que me ha dicho. Pero es que no puedo verlo. Bueno, es que es el camino de la fe. Si pudieras verlo, entonces no necesitarías la fe. Pero el camino que Dios nos ha pedido para acercarnos a Él, para demostrar nuestra confianza en Él, es justamente ese. Hay que tener mucho cuidado por eso cuando el mundo nos quiere imponer la obligación de que comprobemos antes de actuar. No, el camino del Señor no es ese. El camino del Señor es todo el contrario. Haz la prueba y después verás. Haz la prueba de lo que significa una vida en la gracia de Dios. Haz la prueba de lo que significa poner la comunión como el centro de tu vida. Haz la prueba de lo que significa luchar para cumplir la palabra de Dios. Y entonces comenzarás a ver los frutos que da eso. Y llegará el tiempo, lógicamente, de la cosecha que le pertenece a Dios. ¿Con qué más compararemos el reino de Dios? Dice Jesús. Y lo quiere comparar con una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero después crece en un arbusto enorme. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aquellas cosas pequeñas, insignificantes, son las que realizan la transformación en el reino de los cielos. ¿De qué sirve rezar todos los días? Parece insignificante. Parece una semilla de mostaza. Parece una semilla de mostaza. ¿De qué sirve meditar la palabra de Dios todos los días? Parece insignificante. Pero esto no cambia el mundo. Mira, el mundo se cambia en la medida que uno cambia su corazón. Si los individuos no están dispuestos a cambiar su corazón, inútil es una lucha para pretender cambiar el mundo. Y ese es uno de los problemas que nos enfrentamos hoy en día. La gente quiere cambiar el mundo, pero no quiere cambiar su corazón. ¡Ay, qué terrible este mundo, terrible este mundo! Pero no estoy dispuesto a hacer nada para cambiar mi corazón, justificándome en que el mundo es terrible. Pero si el mundo no depende de mí, yo dependo de mí. Mis acciones las decido yo. Tengo que empezar por ahí. Pero eso es muy poquito.
como una semilla de mostaza, parece insignificante. Todo esto lo explicaba con parábolas el Señor, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta parte es muy importante para entender esa intimidad del Señor con los apóstoles y cómo los apóstoles reciben efectivamente la profundidad de la doctrina. Y por eso es que nuestra fe no está basada en la sola escritura, sino en esa enseñanza, en ese testimonio de los apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.